Bienvenidos El Salvador, qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista al punto con Sergio Méndez. Esta mañana, ya lo habíamos dicho, vamos a estar conversando en las diferentes redes sociales, señores, con César Faguaga, jefe de redacción de la revista Factum. Con él conversaremos de todo, absolutamente de todas las investigaciones que ha estado realizando en torno, por supuesto, del saqueo público. Este caso emblemático que ha puesto no solamente a El Salvador, sino que al mundo entero con los pelos de punta por todos los detalles, por la investigación, algo que ya lo sabíamos años atrás, pero ahora el fiscal general de la República, con lujo de detalles, ha dado, por supuesto, pormenores de cómo se llevó esta operación saqueo público que drenó los fondos de la cosa pública de El Salvador. Hablaremos, por supuesto, sobre ciertas investigaciones donde vinculan al alcalde o exalcalde Nayib Bukele, negociaciones con las maras. Hablaremos, por supuesto, de todos los temas, también de coyuntura, por ejemplo, también combate a la criminalidad. Hoy por hoy, ¿cómo está eso en nuestro país cuando vemos esta figura de coches bomba, donde está a la orden del día? Antes, permítame saludar a quien gentilmente, mañana tras mañana, hace posible el primer segmento de esta, su entrevista al punto con Sergio Méndez, como lo es Mr. Donut. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayunos, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayunos, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Y bueno, señores, con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a César Faguaga, quien es parte, ya lo habíamos dicho, colega periodista de la revista Factum. César, muy buenos días, gracias por acompañarnos en tu casa. Gracias, Sergio, gracias por la invitación. Gracias a ti, porque deseamos conocer este trabajo que están haciendo ustedes desde esta trinchera donde Dios los ha puesto y que con lujo de detalles han hecho un periodismo investigativo, algo que es de suma vitalidad en este país y en el mundo entero. César, ¿qué te parece que hablemos acerca de un caso que ciertamente ha puesto los pelos de punta y es denominado el saqueo público? ¿Qué es lo que nosotros conocemos? No quiero todavía que me compartan los últimos hallazgos de los cuales ya ciertamente han publicado, sino que ustedes han venido en investigación tras investigación de años, algo que nosotros ya lo sabíamos, algo que era del dominio público en este país, algo que durante 5 años desde otra trinchera yo pasé denunciando la administración del señor Mauricio Funes. ¿Qué es lo que se ha sabido? Porque el fiscal dice, miren, bolsas de basura, se iba al banco hipotecario. ¿Qué tan cierto? Porque muchos ponen en tela de juicio, obviamente. Yo no puedo desde ningún punto de vista descartar lo que el representante del Ministerio Público ha manifestado. Por favor. Bueno, es un caso bastante emblemático y que no solamente tiene que ver con la administración Funes, eso ya lo sabemos todos, es una práctica que comenzó, o bueno, que fue bastante obvia a partir de la administración Saca. Es un caso que, por lo que sabemos, fue una práctica casi institucionalizada en Casa Presidencial, desde donde se desviaron fondos que eran de la partida llamada secreta para gastos totalmente superfluos, para gastos que eran para el presidente, para los presidentes de turno, para la gente de su familia, para entorno cercano, para sus empresas. Es algo verdaderamente triste que ha pasado en la historia reciente en El Salvador. Vemos con esto que la corrupción no tiene un solo color político. Lo demostraron las dos últimas administraciones al desfalcar al Estado de esta manera. La semana pasada, en un foro, ya para dar por finalizada su gestión de 9 años en la Corte Suprema de Justicia, el magistrado de la Sala Constitucional, Cinet Blanco, se refería a esto, sobre cómo él, cuando fue magistrado suplente de la Sala Constitucional, comenzaban a ver en los años durante la administración incluso de Flores y la administración Saca cómo los presupuestos del Estado se manipulaban de tal forma que permitían que no hubiese controles, y digamos que todo este descontrol que ya se comenzaba a ver en los presupuestos durante la administración Flores, que no se pudieron poner
un lazo o una cerca para que la gente no pudiera disponer de ellos, fueron ya tomados por las administraciones SACA y administraciones Funes a su antojo. Entonces vemos en estos casos cómo los gatekeepers no han funcionado ni la Corte de Cuentas, no han funcionado los bancos, no ha funcionado el sistema financiero, nadie dio una alerta sobre lo que estaba pasando. Y como bien decías, esto lo comenzamos a ver mucho antes, veíamos gastos innecesarios antes, pero nadie nunca dijo nada. Es hasta esta administración de la Fiscalía General de la República que se comienzan a denunciar aspectos que tienen que ver con la corrupción. Ahora, ¿tú crees, César, que realmente nadie vio nada, nadie dijo nada, nadie quiso, cierto? Eso es la palabra que yo estaba buscando, nadie quiso denunciar. Y quizás las palabras que dijo en aquel momento el expresidente Flores en la Asamblea Legislativa, cuando a cuestionamiento de esa comisión que había sido articulada ad hoc para la investigación precisamente de los fondos de Taiwán, él decía, mire, pero esto es del común denominador, esto es costumbre, consuetudinariamente esto se ha practicado, parece que ahora vienen dentro de una placa que puede ser puesta dentro de la Asamblea Legislativa, agarrar un poco más de fuerza. Ahora, hemos visto investigaciones también de otros periódicos digitales, vemos nosotros, por ejemplo, la semana antepasada tuve acá el periódico digital El Faro, hemos tenido también a Diario 1, hemos tenido, es decir, hemos conversado ahora con la revista Factum del trabajo extraordinario que todos ustedes están haciendo y esbozan ciertos elementos que ponen los pelos de punta, porque en algún momento se había establecido que días antes de asumir el señor Funes se hizo una transferencia de fondos. Esto se determinó por medio de un auditor fiscal dentro como órgano de prueba del caso que se está llevando del expresidente Elías Antonio Saca, y después de que asume Funes se vuelve a hacer una transferencia. Todos estos detalles, la pregunta es lo que tú te articulaba. Nadie quiso decir nada, César. Nadie lo quiso ver. Tenemos instituciones muy débiles. La Corte de Cuentas de El Salvador es casi un accesorio. Es increíble todos los casos que se dan en este país donde la Corte de Cuentas, que constitucionalmente está llamada a velar por esto, no dice nada. Pero un montón de gente que además se quedó callada, y eso es una cosa de la que me gustaría hablar. Lo que nosotros publicamos esta semana, en el inicio de la semana, tiene que ver con eso, el papel de algunos funcionarios que viendo lo que estaba pasando no dijeron nada. ¿A qué me refiero? Y no solo voy a hablar con esto en el caso de este saqueo público, ¿no? En otros aspectos, como por ejemplo la tregua, era increíble cómo quien fue vicepresidente de Mauricio Funes y ahora presidente Salvador Sánchez Serén nunca dijo nada, no dijo nada cuando fue la tregua. Se le preguntó, recuerdo en ese momento en el contexto de 2012, qué le parecía y por qué nunca dijo nada, por qué no se opuso. De hecho, él en 2015 fue quien da por determinada la tregua y nunca se quiso hacer cargo de eso. Parecería como que si la casa presidencial fuera kilométrica, que no se veían nunca, o que Sánchez Serén era totalmente ajeno a las cosas que estaban pasando. Ahora con saqueo público vemos una cosa diferente, vemos que hay un involucramiento de Sánchez Serén, y es una cosa que no se había dicho en esto. Y te lo voy a mencionar en dos cosas. La investigación que nosotros estamos publicando, lo que acabamos de publicar, dice básicamente dos cosas. Uno, el ahora presidente Sánchez Serén, cuando fue vicepresidente, participó en al menos 4 reuniones de consejo donde se aprobó destinar el cambio de destino de fondos que eran reservados para una institución para la partida secreta. Estamos hablando que se aprobaron, y la Fiscalía lo dice, con voz y voto, al menos 14.5 millones de dólares. 14.5 millones de dólares que el entonces vicepresidente en el Consejo de Ministros aprobó que se pasara dinero que estaba destinado a otras cosas a casa presidencial y que finalmente fueron para gastos superfluos. Ahora, otra cosa que nos parece muy importante es que hay una cuenta en este esquema de saqueo público a nombre de una persona que se llama Francisco Gómez. Él es un ex empleado de Casa Presidencial que en este momento está detenido de hecho desde la administración Saca por la investigación del caso Saca. Y esta persona era la persona que sacaba el dinero en bolsas plásticas. Él tenía una cuenta donde llegaron al menos 7.4 millones de dólares. Y esta cuenta fue alimentada de otro montón de cuentas. Una de las cuentas que envió dinero a esa cuenta de Francisco Gómez, que posteriormente fue utilizada para lavar dinero,
estaba a nombre del el entonces vicepresidente Salvador Sánchez Serén. De la cuenta del expresidente Salvador Sánchez Serén se giró dinero. A ver, hay una cuenta del expresidente Sánchez Serén. En ese momento la cuenta se llamaba Salvador Sánchez Serén Pleca Vicepresidencia de la República, donde se transfirieron 93.000, casi 94.000 dólares a la cuenta de Francisco Gómez, que esta cuenta posteriormente fue utilizada para lavar dinero, para entregársela al expresidente Funes o parte de sus funcionarios, su círculo familiar. Ahora, debo de preguntarte, ¿cómo fue alimentada la cuenta de Salvador Sánchez Serén? Eso todavía la Fiscalía no lo ha determinado. Okay. Pero este es uno de los hallazgos que no se está hablando y es el silencio institucional que hemos visto en Casa Presidencial a este caso. No es, tiene mucho sentido y ahora estamos viendo el porqué. Porque hay evidentemente una participación, algo que se haya querido ocultar, que escudriñando en ese documento de casi 3.000 páginas de la Fiscalía General de la República, hemos llegado a la conclusión de que hubo una participación. Hay otra cosa importante que hay que decir, esa cuenta es ilegal. La ley AFI habla que las cuentas institucionales solo pueden ser a nombre de la institución, pleca para lo que se va a utilizar el dinero. Nunca puede ser a nombre de una persona y luego pleca la institución que representa, jamás. Sin embargo, la cuenta de Sánchez Serén decía Salvador Sánchez Serén, pleca Vicepresidencia de la República. Y como digo, de esa cuenta se transfirieron casi 94.000 dólares a la cuenta de Francisco Gómez, que fue una de las cuentas utilizadas para lavar dinero. Estamos viendo dos presuntas irregularidades muy fuertes. Por un lado, una cuenta que no se tuvo que haber utilizado, que no tuvo que haber existido. Y eso la Fiscalía lo sustenta con múltiples entrevistas, tanto con personeros del Ministerio de Hacienda, como gente de la misma Casa Presidencial que dice que las cuentas, bueno, la ley lo prohíbe. La ley no dice que las cuentas tienen que ser a nombre de instituciones. Una cuenta ilegal a nombre del presidente, el entonces vicepresidente y ahora presidente, y una cuenta que movió 94.000 dólares. Tenemos algo que el presidente y su entorno no nos han querido responder. Hemos llamado en múltiples ocasiones a su vocero, al señor Lorenzana, que incluso una vez hasta se nos fue corriendo, ocupando la excusa que tenía que irse para el baño en una conferencia en Casa Presidencial. De parte del actual Ejecutivo no ha habido una respuesta, sabiendo de antemano que ellos tenían conocimiento de lo que estaba pasando y la presunta vinculación del ahora presidente. Es una cosa muy grave. Esto no es primera vez. Vimos nosotros cuando el nieto del presidente Salvador Sánchez Serén tuvo un penoso y lamentable incidente en el Paseo del Carmen y que luego se va hacia el Tunco y al regresar atropella a un motorista. Vimos nosotros donde pasó una gran cantidad de tiempo la misma Fiscalía solicitando información y no sabían a nombre de quién estaba el vehículo, o sea, tú sabes que eso no es posible. En una empresa correcta, honesta, en el momento tú sabes cuánto consumió de gasolina, cuándo ingresó, qué rayón llevaba el carro, etcétera, absolutamente todo. No es la primera vez en el cual están negando cierta información que no les conviene, pero la información que les conviene, como el caso del señor Francisco Flores, fluye obviamente en una forma impresionante, pero no todo gira en torno a ese tema. ¿Qué fecha fue cuando el vicepresidente Salvador Sánchez Serén era vicepresidente? ¿Qué fecha fue los movimientos de esa cuenta bancaria? ¿En el tema de la tregua? No, esto fue después de 2011, la fecha exacta no la tenemos, tampoco sabemos cuándo se creó esa cuenta. Hay muchas preguntas que todavía faltan que contestar y que las investigaciones tienen que seguir. Una es cuándo se creó esa cuenta, cuánto dinero movió esa cuenta. Sabemos al menos que se movieron casi 94.000 dólares, que no es poca cosa. Una cuenta además ilegal, pero no tenemos los detalles de por ejemplo, si se destinó dinero para otro tipo de personas, si el dinero le llegó a funcionarios públicos también, que de momento no han sido mencionados. Hay cosas que no las sabemos. Y además, desde Casa Presidencial, así como mencionabas antes, hay una cultura de opacidad. Y no quieren contestar, ¿no? Ok, debo de yo preguntarte en todo esto, este señor secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, ¿ciertamente no se dio cuenta de nada? Bueno, al menos eso es lo que dice él, que no se dio cuenta de nada. En una publicación vi que él ya había dicho que él puso bajo un informe a Jato Adbún. Ahora que se ha muerto es bien fácil decirlo, pero un funcionario no está para contarle a César, ni a Ricardo, ni a Rolando, está para ir a la Fiscalía a interponer una denuncia. Por supuesto, pero no, sería muy raro que un funcionario de este tipo se disparara al pie, ¿no? No lo van a hacer, se van a proteger siempre.
Y eso es penoso, es triste, porque lo que esperaría uno de un funcionario ético es que si se entera de algo, si se entera de algo irregular, vaya y lo denuncie. Pero no es la cultura que tenemos en El Salvador, desgraciadamente. Ahora, ¿qué otros hallazgos se han tenido? Porque tú decías, hemos tenido acceso a cierta información, a cierta documentación de la Fiscalía, de los tribunales. Debo de preguntarte esto porque hay funcionarios que no se han mencionado. ¿Quiénes son esos funcionarios? ¿Ustedes tienen nombre? Bueno, el funcionario de más alto perfil que no se había mencionado es el presidente. Y yo creo que mucho se ha dicho ya de esto, saqueo público, tanto los colegas de la prensa gráfica, los colegas del Faro, los colegas del Diario de Hoy y otros han, digamos que, despedazado el caso y lo han explicado muy bien a la gente. Lo que hacía falta es esta arista de la investigación, que evidentemente toca a la administración, aparte de la administración que estuvo con Funes y la administración que le siguió. Que nosotros, cuando comenzábamos a ver el destape de esta operación saqueo público, nos llamaba la atención de que no estuviera mencionado, que no lo hubieran dicho. De hecho, el nombre de Sánchez Serén aparece en el requerimiento de la Fiscalía y no se ha hecho público hasta ahorita. De hecho, nosotros lo estamos haciendo público. A nosotros nos escandalizó al ver eso, porque efectivamente nos parece que alguien tan importante y de ese nivel era muy difícil que no supiera nada. Ya te lo decía, en el momento de la tregua, y se lo preguntamos en su momento, era como, es imposible, usted señor, aun cuando esté tan mal de salud y que pareciera que no gobierna él, que él no gobierna, pero además que no se entera de mucho, es imposible que él o su partido no se enteraran de lo que estuviera pasando. Ahora, quiero irme a una pausa porque quiero hablar de otros temas y voy a ir mezclando tanto el caso del expresidente Elías Antonio Osaka, que tú ya hiciste una vinculación y que lo han hecho en diferentes momentos, pero también quiero hablar de este saqueo público, y es que en algún momento se ha ventilado una figura que nosotros lo hemos conversado en esta tribuna de entrevista. De hecho, en el caso del expresidente Elías Antonio Osaka se han mandado a llamar a una gran cantidad de exfuncionarios para que testifiquen que ellos recibían sobresueldo, número uno, y número dos, además de los sobresueldos, porque también en la administración del señor Funes se dio, pese a que él lo niega todo, y es que la doctora María Isabel Rodríguez lo determinó, pero también el fiscal Luis Martínez, hoy en el sector 9, como tratando de justificar los ingresos. Por un lado el tema ese, y por otro lado yo quiero conversar contigo si en algún momento ustedes han tenido conocimiento, porque es algo que yo lo abordé acá en diferentes momentos, es sobre el pago de sobornos, porque ese es el nombre y apellido, a gente vinculada a la prensa. ¿De dónde sale esto? Porque yo he conversado y me han dicho, sí, el testigo criteriado ha dado nombre. Voy a una pausa, esto es Al Punto con Sergio Méndez, volvemos. Esta es la razón por la que dejamos todo, sin importarte dónde vengas o dónde estés. Lo que importa es que estés. Porque cuando tu equipo juega, nada más importa. Cada jugada la vivimos y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza, es romperse la garganta con cada gol. En la cancha somos uno solo. Así es la Liga Pepsi, nuestro orgullo nacional. Mr. Donut, la gran variedad. Bueno, señores, estamos de regreso. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Habíamos quedado sobre la mesa varios puntos. Quiero ir poco a poco dándole forma. Uno de ellos es el caso del expresidente Elías Antonio Osaka con relación a estas personas que han sido llamados como órganos de prueba para que testifiquen, ¿verdad?, elemento testimonial de que ellos en efecto recibieron plata de sobresueldos. ¿Qué se sabe
a profundidad el tema sobre sueldos? Bueno, nosotros publicamos hace un par de meses, no, quizás un mes y medio, algunos de los funcionarios que recibieron sobresueldos en la administración SACA. Mencionamos con nombre y apellido a funcionarios como Rodrigo Ávila, que fue viceministro de Seguridad, director de la Policía. Mencionamos a René Figueroa, que fue ministro de Gobernación en la administración SACA. Mencionamos a quien fuera ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, que es interesante porque el caso de López Suárez recibía un sobresueldo de $10,000 y cuando le preguntó a la Fiscalía si declaraba este ingreso, él dijo que no sabía si tenía que declararlo. Es ridículo como el ministro de Hacienda dijo que no sabía si tenía que declarar unos ingresos. Todos lo sabemos, o sea, y además un funcionario no puede alegar, y vos sos abogado, lo sabes, que no desconocimiento de la ley. Entonces, es triste, revelamos Cecilia Gallardo, quien fuera directora de Red Solidaria, tenía un salario de $5,000 más un sobresueldo de $10,000. Nadie declaró eso a Hacienda. Y las razones que ellos dieron era porque se los decía o quien fuera secretario particular, Elmer Charlet, o el entorno, la secretaria de Elmer Charlet, les pedía a los funcionarios, por favor, no declaren este dinero. Obviamente, estábamos ante una práctica ilegal, ¿no? Esta es una estrategia que está tratando de sacar la defensa de SACA, exponer a un montón de personas, y vamos a seguir viendo más, ¿no? Vamos a seguir viendo más nombres de gente que recibió sobresueldos y que han sido llamados ante la Fiscalía, y ante la Fiscalía han tenido que aceptar lo que no han querido aceptar públicamente, que recibieron sobresueldos. La defensa SACA pretende con esto hacer ver que el dinero sustraído, esos cerca de $300 millones, más de $300 millones. Sí, no se apropió, sino que se distribuyó. Pero incluso si quisieran jugarse esa carta, es ridículo, porque la suma, el monto es muy inferior a lo que están pretendiendo justificar. Eso por un lado. Entonces, en la administración SACA está bastante probado el tema de sobresueldos. Y en la administración Funes también, aun cuando él lo quiera negar. De ese momento no tenemos como nombres, tenemos un par. Tenemos el de la autoconfesión de la doctora Rodríguez en este programa de radio, donde ella dijo que recibía sobresueldos, y otras cosas, investigaciones que han hecho colegas que demuestran que en la administración Funes también hubo sobresueldos. Era una práctica desgraciadamente común, no solo en la administración SACA o Funes, sino que desde antes. Hay que recordar que la gente que trabajó, la gente de cuentas, finanzas, de Casa Presidencial, que está detenida por el caso SACA y después vinculada por el caso Funes, es personas que vienen desde la administración Calderón Sol haciendo esto, o sea, lo sabían hacer. Y lo que hacían las comisiones de transición era básicamente pasarse el conocimiento de cómo robar. Es triste, pero así es. Eso es lo que pasó en las comisiones de transición. Ahora parece bastante obvio, si vemos lo que supuestamente sustrajo la administración SACA, 300 millones, a la administración Funes, que fueron 351, que hay una transmisión de conocimiento y casi que el alumno superó al maestro, ¿no? Es así. Ahora, me preguntás con lo de los periodistas, creo que es solo lo otro. Nosotros, como yo también sé, otros colegas, otros medios de comunicación están investigando el caso. Hay nombres, por supuesto. La declaración de uno de los testigos protegidos ha mencionado a varios empleados. Yo no quisiera decir colegas, porque realmente alguien que recibe dinero no es un periodista. No, viene a prostituir esta profesión tan bella que tenemos nosotros. Entonces, empleados de medios de comunicación recibieron dinero. Nosotros todavía no lo hemos publicado porque estamos confirmando alguna información todavía. Y por la misma razón todavía no mencionaría ¿No podemos nombres. decir nombres esta mañana? No, pero sí que hay, y hay de... Cuando ya lo tenga, ¿me prometes venir acá? Por supuesto. De más alto nivel dentro de medios de comunicación tradicionales en El Salvador. Por supuesto. Hay nombres y hay gente que según esta declaración de uno de los testigos, de uno de los principales testigos, recibió plata, y mucha plata. En algunos casos eran 6,000 a 4,000, 6,000, hasta 10,000 dólares mensuales que recibían estos empleados de medios de comunicación. Ahora, entiendo yo por lo que he conversado de que hay un testigo criteriado que él ha puntualizado dos nombres. Uno de ellos es, creo que es Olimpo, el que clave Olimpo, pero ha puntualizado dos nombres. Si me equivoco, por favor me corrige, porque ustedes han andado en esta dinámica de investigación. Uno de ellos es el señor Jorge Hernández y el otro es Raúl Beltrán Bonilla. Entiendo, porque así se vertió acá,
hoy diputado de la Asamblea Legislativa. ¿Qué tan cierto es eso? Número uno. Y número dos, obviamente no son los únicos, sino que en la parte de abajo, en las faldas, hay una gran cantidad de personas que se hacen pasar, yo así lo digo también, como periodistas, como gente de la prensa, y al final recibía para hablar, no hablar o dejar de hablar. Bueno, en el caso de Jorge Hernández y el señor ahora diputado Raúl Beltrán Bonilla, nosotros publicamos, casi paralelamente con la investigación de los sobresueldos, publicamos efectivamente eso, los dos nombres de personas ligadas a medios de comunicación que recibieron dinero en la administración Saca. Uno fue Jorge Hernández, que recibía un montón de dinero, y el otro fue Raúl Beltrán Bonilla. Esto no solamente es la declaración del testigo, Olimpo, sino que además tanto Jorge Hernández como a Raúl Beltrán se lo aceptaron a la Fiscalía y hay una declaración que está incluida en el expediente. Sí, aceptaron. Sí, aceptaron. De hecho, nosotros publicamos por eso. Raúl Beltrán Bonilla acepta, y de hecho Raúl Beltrán Bonilla, hay que aclarar, para empezar, él no es periodista, pero él tenía este espacio en la Radio KL donde se dedicaba básicamente a seguir una agenda muy definida. Él recibía dinero del Ministerio de Seguridad y recibía dinero de la Policía Nacional Civil, y además de Casa Presidencial se le daba un presupuesto mensual para estos programas que hacía, que era, según su declaración, entre $6,000 y $8,000. A ver, es una persona muy cínica que no tiene ningún problema en aceptar esto, porque no ve el conflicto de intereses. Pero sí, eso es una de las dos personas vinculadas a medios de comunicación con alguna influencia que en la administración Saca recibieron plata. En esa investigación ustedes, porque has dicho tú, son dos de las personas que nosotros publicamos. En esa publicación, además de ellos dos, había solamente ellos dos. Solamente ellos dos. A ver, ya en esa publicación teníamos bastante claro algunos otros nombres, pero que hace falta confirmarlos para poder publicar con nombre y apellido. Además que hay que ir a buscarlos. Nosotros en el caso de Beltrán Bonilla lo fuimos a buscar a él, no quiso atendernos, dijo todo lo que tenía que decir. ¿Ya como diputado, como candidato? No, como diputado ya. Ya como diputado. Sí, quiero ver, diputado electo era en ese momento, todavía no había asumido, pero básicamente lo que nos dijo fue, lo que yo tenía que decir de este caso ya se lo dije a la Fiscalía. ¿Qué punto? No quiso. Y en Fiscalía aceptó, como tú me estás diciendo. Por supuesto, y ahí está la declaración, y no te digo que se pueda ver porque eso hay que buscarlo, pero nosotros con gusto lo podemos compartir, es decir, es parte de nuestra investigación y está debidamente probado y aceptado por el implicado que recibió dinero. Perfecto. En el caso del expresidente Elías Antonio Saca también hay investigaciones de cómo se daba esta trama, y tú ya nos has adelantado en el decir de que este andamiaje se lo deja prácticamente al señor Funes. Era el mismo modus operandi, era la misma dinámica, porque hoy en esta modalidad de la administración del señor Funes ingresó un banco que no estaba en el radar en la administración anterior, pero un banco hipotecario que sirve como de pivot, como de trampolín para poder fluir el dinero en bolsas de basura en efectivo, y que muchos dicen, mire, simple y sencillamente el aeropuerto de Ilopango, que no hay controles migratorios, sirve básicamente para poder sacar la plata aquí, y no descarta, dice la Fiscalía, que se dé un mecanismo como los narcos, el entierro de dinero. A ver, hay cosas como muy similares en las dos administraciones. Para empezar es el uso de las personas que trabajaban en Casa Presidencial, que son Francisco Arteaga, Gómez, y ahorita no recuerdo el otro nombre, participaron, según la Fiscalía, en los dos esquemas de corrupción. Ahora, el mecanismo fue ligeramente diferente, debido a una resolución de la Sala de lo Constitucional. Sí. Exactamente, entonces lo que hizo la administración Funes, de acuerdo a la Fiscalía, fue destinar en las instituciones pequeñas bolsas de imprevistos que después fueron pasadas de forma subrepticia a las cuentas de Casa Presidencial. ¿Y esto por qué? Porque la Sala en su resolución prohibió que fuera el Ejecutivo quien dispusiera ese dinero y que tuviera que hacerse vía Asamblea Legislativa esos traslados. Ese es eso que la administración, digamos, Funes perfeccionó el mecanismo, la única diferencia. Ahí lo demás es muy parecido. En la administración Saca se utilizó otro banco, el banco que entonces era dirigido por, ¿cómo se llama?, por el ahora fallecido señor Samayoa. Y en este caso se utiliza un banco que tiene mucha vinculación con el Estado, como el banco hipotecario. Pero de ahí es muy similar todo. Es decir, por eso yo decía antes que es un esquema casi copiado
salvo estas cosas, estos trabas legales que tuvo Funes al inicio después de la resolución de la Sala Constitucional, que hay que decirlo, esta sala le salió por tiro por la culata a Funes, ¿verdad? Una de las pocas decisiones que, digo, porque Funes pudo políticamente haber tenido mayor influencia en esa decisión, que pensó que no le iba a salir mal y mira cómo le salió. De las pocas cosas buenas que hizo, creo yo, no haber boicoteado la elección de estos magistrados que ahora están por terminar su periodo. Ahora, dicen por ahí que nadie sabe para quién trabaja, porque ciertamente desde Casa Presidencial se destrabó aquel impasse que había, pero él sirvió como un hombre bueno, como mediador únicamente en alguna medida, porque ingresaron personas de esta categoría de la sala que hoy por hoy está terminando. Pero bueno, esa resolución a la cual tú te has referido, que prohibía de tajo la transferencia de fondos como la modalidad de partida secreta, que nosotros, y que la han negado todo mundo, inclusive han dicho, no, miren, no existe, cuando nosotros nos hemos dado cuenta que en el pasado se ha echado mano de esto. ¿Qué sucedía con estos fondos? Porque al final la gran pregunta de todo esto, César, es, ¿se le dio un finiquito express al señor Saca, como a todos los presidentes, también al señor Funes, pero a preguntas de tu servidor ante los presidentes de la Corte de Cuentas de aquellos entonces, a mí me decían, no, es que eso es fácil, porque como nosotros no le venimos auditando hasta que termine, sino que en parte de ciclo, pero el presidente no maneja dinero, entonces es bien fácil darle un finiquito. Lo que pasa, bueno, pero hay una cosa que la Corte de Cuentas no puede alegar que no conocía. Dinero, según la investigación de la Fiscalía, dinero de Casa Presidencial, de la partida llamada gastos reservados, gastos imprevistos, partida secreta, llegó hasta empresas de Saca. Eso está probado. A la empresa una de las de comunicación de Saca, a sus radios. Dinero que salió de ahí fue utilizado por terceras personas y fue triangulado a cuentas de Saca. Entonces no pueden alegar que ese dinero no lo tocaba el presidente o que no llegó a manos del presidente, porque sí llegó. El rastreo que han hecho de cuentas termina en muchos casos en Saca. Por eso es que el hombre está detenido. Ahora, el mecanismo totalmente superfluo que se utilizó desde la Corte de Cuentas para supuestamente controlar, es ridículo. Desde la administración Saca se daban casi como unos vales, como recibos de esto se utilizó para esto. Una cosa totalmente fuera de la ley, una cosa sin regulación. Y la Corte de Cuentas lo dio por válido. Y después de ver esos vales de caja casi, le dio el finiquito al señor Saca. Aquí es una pregunta para la Fiscalía, ¿por qué no ha procesado como debería a la gente que estuvo en la Corte de Cuentas? No solo en la administración Saca, sino que en la administración Funes. Porque son la gente que supuestamente deberían controlar cómo se gasta el dinero que nosotros, los que estamos acá, le pagamos al Estado, que hacemos funcionar el Estado. No es posible que la Corte de Cuentas venga, tome unos papeles sin ningún tipo de validez legal y lo dé por válido. Eso no es posible. Ahora, la Corte de Cuentas siempre ha estado altamente cuestionada. Hace unos días atrás vimos nosotros en una publicación donde el que fuera en aquel entonces jefe de auditores dijo, yo recibí la orden para no auditar la partida secreta. ¿Seguro tú tuviste conocimiento de eso? Ahora, esto llama muchísimo la atención porque ciertamente no lo denunció en su momento, pero hoy por hoy, con una noticia criminal, la Fiscalía podría ingresar en un andamiaje. Primero, ¿por qué usted ejecutó esa orden cuando usted como auditor sabía que no podía dejar de lado ciertos elementos? Pero adicionalmente, quién era el presidente y de quién recibió, obviamente todo esto es verbal, pero eso igual se puede verificar. Ahora, eso es por el lado de la Corte de Cuentas, pero hay otras instituciones que, por ejemplo, Banco Central de Reserva, la Superintendencia del Sistema Financiero, como la Corte de Cuentas, el ente Contralor, o sea, ¿se hicieron del ojo pacho también? Así es. Mira, no quisieron ver lo que estaba pasando. Hay cosas que yo no entiendo. En el caso Flores, el supuesto ROS, bueno, que sí existió. El reporte de operaciones sospechosas. A ver, la Fiscalía, el sistema financiero debería casi automáticamente levantar un ROS cuando las operaciones sobrepasan una cantidad. Esto no es una cosa antojadiza, es así, está establecido. Ahora, a mí me cuesta pensar cómo la superintendencia del sistema financiero, la gente que se dedica a auditar bancos, no vio cómo desde el banco hipotecario se estaba sacando esta plata, no vio cómo en el banco Cotlán anterior se estaba sacando el dinero en el caso Saca.
Es imposible que no lo hayan visto. A mí lo único que me queda de esto es que no lo quisieron ver, no lo quisieron reportar y por tanto están cometiendo un delito de omisión. Están siendo cómplices en un esquema de corrupción que le ha costado a El Salvador casi 650 millones de dólares en los últimos 15 años. Lo que sabemos. Hay que ver qué pasa con esta administración que va a entregar el poder el año que viene. Es imposible que no hayan visto, Sergio, y es una de las cosas que más causa indignación a un país tan pobre como el nuestro. Ahora, el caso del señor Elías Antonio Saca va para una vista pública hoy por hoy y han sufrido un proceso donde la defensa ha querido plantear una gran cantidad de argumentos. Lo cierto es que en esta vista pública que inicia precisamente a desfilar del 16 de los corrientes mes y año, se van a empezar a vertir ciertos elementos donde se está hablando más de 500 testigos que podrían estar desfilando bajo un interrogatorio y un contrainterrogatorio. Lo cierto es que este va a ser un tema perdurable en el tiempo hasta los próximos comicios electorales, porque si toda esa cantidad voluminosa de información es la que se tiene que procesar por parte de un tribunal, este tema nos va a llevar a una elección. Todo esto realmente, César, ¿tiene un tinte político electoral o se tiene una voluntad genuina de investigar? ¿Por qué te planteo esto? Nadie en su sano juicio podría dudar del extraordinario papel que el señor fiscal general de la República, Douglas Meléndez, está realizando, pero el papel de él o la elección de él termina en enero y ya en febrero, el 3 de febrero, son las elecciones presidenciales. Por favor. A ver, yo no me atrevería a decir las intenciones del fiscal. Ahora lo que te quiero decir es que hay muchas cosas que no son objetivas en las investigaciones. Desde cuando el momento que se determina a qué funcionario vas a seguir, qué investigación vas a dar, es parte de la subjetividad. Y todo tiene que ver con cálculos. Y yo creo que el fiscal general ha hecho sus cálculos. ¿Tendrá que ver con lo político? No lo sé. Sin embargo, era bastante obvio lo que estaba ocurriendo en aquellos años y qué bueno que el fiscal haya tenido la valentía de hacerlo, meterse en estos casos. Ahora, viene una cosa muy importante. Este fiscal, también hay que decirlo, ha presentado muchos casos que después en tribunales se les han caído. Se les han caído por ser casos débiles. Recordemos el caso de La Tregua, donde llevó testigos que supuestamente hablaron de las negociaciones con Arena y con el FMLN, de recibir plata de ellos, y parecían ser testigos para un juicio que no se estaba realizando, era otra cosa. Entonces, es cierto, ha tenido la valentía de llevar estos casos de alto impacto, casos de mucha corrupción. Yo esperaría nada más que en este momento, donde las cosas comienzan a tener sentido, donde el juicio está por empezar, que el fiscal sepa presentar las pruebas que tiene que presentar para que no se le caiga. El caso Saca es la gran prueba de fuego de este fiscal. Ha demostrado en el pasado montar casos débiles a la hora de ir a las vistas públicas y yo esperaría que no se le caiga. Tus palabras me hacen eco a otras que muchas personas me han dicho. Aquí no están todas las personas, ¿por qué no están procesando a exfuncionarios? Y tus palabras que tú acabas de esbozar, ¿por cuánto? Debo de preguntarte, ¿qué funcionarios no están siendo procesados o exfuncionarios en la administración de Saca? A mí me llama mucho la atención, pero no, a ver, no quiero sonar que estoy acusando a nadie, pero me llama la atención porque no ha tenido una participación mayor quien fuera ministro de Gobernación de Saca, el señor René Figueroa, por ejemplo. No, él fue mano derecha de Saca, en las investigaciones aparece recibiendo sobresueldos, es una cosa que él mismo la aceptó ante la Fiscalía, pero ya digo, no parece estar al menos vinculado de alguna forma. Yo supongo que la Fiscalía tendrá sus razones, hemos preguntado, no hemos tenido respuesta, pero quien me llama la atención es él. Era alguien muy cercano al presidente, socio en las radios, y no hay una investigación que determine si participó o no. Hay algo donde ya se podría comenzar a tirar, que son los sobresueldos, donde él aceptó que recibió dinero y que no lo declaró. Entonces, hay un elemento que la Fiscalía tiene conocimiento donde podría haber algo que se le pueda procesar. Ese creo yo que es uno de los principales. Luego, gente en la Corte de Cuentas, de aquellos años, que no se le ha... ¿El señor Figueroa aceptó puntualmente que recibió sobresueldo? Sí, ante la Fiscalía. ¿De cuánto estamos hablando? No dijo el monto porque dijo que no recordaba cuánto era.
él ganaba casi nominalmente, ¿no? Según la ley de salarios de aquellos años, poco menos de $4,000, y dijo que recibía un sobresueldo que no recordaba cuánto había sido, y eso sí lo dijo, y eso consta en la declaración que él dio ante la Fiscalía, que no lo declaró por petición expresa de la oficina de Elmer Charlén. Y además era una cosa que estaban vinculados en todos lados. Fue vicepresidente de ideología de Arena cuando Tony Saca era presidente del partido. Hay que recordar que, a diferencia de los otros presidentes de Arena, Tony Saca fue presidente del país y presidente del partido. Hizo del gobierno y el partido una sola cosa. Hay que recordar además que en la administración anterior, parte del dinero que iba para Taiwán se destinó a la campaña de Saca, y que de esto empoderó a Saca de una manera increíble, ¿no? René Figueroa estuvo junto a Saca en todo este periodo, entonces al menos llama la atención de por qué no aparece una investigación más profunda. Ahora, tú que has visto en algún momento estas investigaciones, muchos apuntalan en decir, no, mire, es que él fue en algún momento separado, hecho a un lado, él no aparece en cuentas puntualmente de cheque ni de transferencia de fondos, por lo tanto no hay una vinculación. ¿Qué tan cierto es eso? Nosotros no hemos encontrado eso, de hecho si lo hubiéramos hecho lo hubiéramos publicado. Lo que sí te digo que me llama la atención es que aparece recibiendo sobresueldos, aparece reconociendo que no los declaró, así como otros funcionarios, y no sé, yo esperaría que hubiese una profundización más en la investigación de la Fiscalía para determinar qué pasó. Perfecto, voy con otros casos. Quiero hablar acerca de lo que se ha vertido de que personeros muy cercanos al señor Bukele negociaron con las pandillas, con las maras, antes, durante y después, en el cual él llegara a ser puntualmente alcalde de la capital salvadoreña. ¿Qué tan cierto es eso? No, yo creo que está bastante probado que fue así. La publicación de los colegas del Faro es muy contundente al respecto, sobre que el entorno del exalcalde Nayib Bukele negoció con las pandillas. Pero, a ver, cualquiera que conozca el centro histórico y las dinámicas que hay en el centro histórico, del control territorial que hay ahí, sabe que es imposible hacerlo de otra manera. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Los actores políticos saben, los partidos políticos lo saben, porque tanto Arena como el FMLN han negociado con las pandillas, que la única forma para hacer viable algunas de las cosas es sentarse y negociar con pandilleros. Esto es así, porque las pandillas son autoridades reales en territorios, en algunas ocasiones mucho más que el propio Estado. Donde el Estado no existe, en muchas ocasiones están las pandillas. Ahora, ¿por qué es importante? Porque hay mucha gente, especialmente la gente cercana a Nayib Bukele, que lo está defendiendo y dice, bueno, pero si todos negocian, ¿cuál es el problema? Y hay un gran problema en esto. A ver, para empezar, si nos atenemos a lo estrictamente legal, las pandillas son entes criminales, terroristas, según la Sala de lo Constitucional. Pero además si uno sabe de antemano que negociar con las pandillas es la única manera de hacer viable algunos proyectos, ¿por qué no hacerlo de forma pública? ¿Por qué esconderse? Sí, ¿por qué? Porque eso trae un sangrado político, eso no es popular, la gente odia a las pandillas y nadie te lo va a perdonar, pero todos lo hacen. El problema, creo yo, es la forma como se hace. El problema es que las personas, los partidos, Arena, el FMLN y en este caso el entorno de Nayib Bukele, no fueron transparentes, porque saben que no les conviene decirlo. Saben que no les conviene decir, sí, estamos negociando con los pandilleros, porque eso nos jala votos, eso hace impopulares a los políticos, pero es la única manera. ¿Qué negociaron? ¿Qué se sabe en torno a este tema? ¿Hubo una contraprestación económica? No, bueno, en la publicación, y eso es lo que yo me remito, porque nosotros, particularmente en Factum, no hemos trabajado de lleno, sabemos de las dinámicas que hay en el centro y lo complicado que es trabajar ahí, pero sabemos que no se entregó dinero, al menos eran ofrecimientos de algunas prestaciones, pero no económicas, del entonces alcalde Nayib Bukele. Ahora, se negoció con ellos, por supuesto, se sentó gente cercana al alcalde, por supuesto. Que ahora lo quieran ver decir como, bueno, es que no hay ningún problema porque todo lo hacen, es ridículo. Es decir,
creo que habría que ser más transparentes y el señor Bukele aceptar lo que ha pasado. Hay que recordar, por ejemplo, el nuevo alcalde de San Salvador lo hizo. ¿Cuál es la gran diferencia? Que ellos negociaron, incluso ofrecieron dinero, y hay un video donde aparece el señor Ernesto Mason negociando junto con el ahora fallecido exalcalde Salvador Ruano con miembros de las dos pandillas. Eso lo hace todavía más volátil porque vemos un video, porque hay dinero de por medio. Pero el efecto, negociar con criminales debajo de la mesa, es el mismo. ¿Tú crees que es imperativo, categórico, es imposible no poder llegar a ser un es complicado, alcalde si no pasas por el filtro de las manos? Es complicado en San Salvador, al menos es complicado no hacerlo. Ahora, deberían ser no tan hipócritas y reconocer eso. Lo que pasa es que implica un problema de vacío de autoridad. Reconocer que estás negociando con la verdadera autoridad. Eso te quita mucho, te legitima. Es un reconocimiento en que ellos son un factor real de poder. Así es. Y eso, digamos, que es problemático de cara a los electores. Y es un costo político que los funcionarios no quieren asumir. El señor Bukele no lo querrá asumir, el señor Mason no lo quiso asumir, a él no le quedaba de otra, ¿verdad? Apareció ahí. El señor Benito Lara, que fue ministro de Seguridad, negoció con ellos, les ofreció dinero. Aristides Valencia también estaba ahí, el ministro de Gobernación. Entonces, hay cosas que uno sabe que no las van a aceptar, pero serían más transparentes. Así, recordemos la tregua, y voy con esto porque me parece muy emblemático. Fue una idea del ahora ministro de Defensa, David Munguía Payeso. Él lo ha aceptado, me lo aceptó a mí en una entrevista, se lo aceptó a la gente del Faro. Después, cuando fue políticamente inviable, ya no. Era una cuestión de la iglesia. O sea, mintió después, pero ya lo había aceptado en un primer momento. Funes jamás aceptó, aun cuando Munguía Payeso en muchas ocasiones... Él decía que era facilitador únicamente y después lo negó para variar. El señor Funes niega todo. Eso es mentira. Munguía Payés declaró que él informó a Funes sobre esto y que tenía la venia del presidente. Después, cuando, claro, esto no es popular, esto le puede traer costos políticos a la administración Funes, salen negando el acuerdo, cuando el padre del acuerdo fue Munguía Payés. Si fueran transparentes y decir, miren, esta es la única estrategia novedosa, después de mano dura, de supermano dura, de medidas extraordinarias que vamos a utilizar, va a ser negociar con los criminales. Probablemente no fueran populares, pero tal vez fueran más efectivos, no lo sé, pero no son transparentes y son hipócritas porque saben que eso tiene sus costos políticos. Ahora, ciertamente con este tipo de tregua las pandillas llegaron a obtener mayor fuerza, no solamente territorialmente hablando, fuerza económica también, y poder construir su propio arsenal o armamento para poder llegar en determinado momento, no hablar de tú a tú, sino que hasta imponerse, que vengan a hablar conmigo, ¿cierto? Es que hay una dinámica peligrosa cuando no hacer las cosas correctamente, al reconocer a las pandillas como autoridades, al negociar bajo la mesa, les das un estatus que antes no tenían. Los haces actores políticos. Las pandillas durante la tregua aprendieron una cosa, y la aprendieron muy bien, fue negociar políticamente con los homicidios. Recordá el contexto de, creo que fue 2013, cuando en un momento los homicidios comenzaron a aumentar y Raúl Mijango dijo, lo voy a controlar en 72 horas. Correcto. Ahí las pandillas demostraron su poder y demostraron ser actores políticos. Y ese estatus se lo confirieron los funcionarios públicos que negociaron con ellos. Mauricio Funes y compañía. La gente, Munguía Payés, Mauricio Funes, el alcalde Mason, toda la gente que ha negociado con ellos. Los partidos Arena y el FMLN le dieron un estatus que las pandillas no tenían. Y ahora ese estatus además es beneficioso porque solo les repercute en su incidencia criminal. Entonces, ellos fortalecieron a las pandillas. Es lo contradictorio de esto. ¿Qué otros políticos han sido vinculados con maras o están en esta o en la anterior administración? Políticos, yo creo que los que he mencionado anteriormente son como los más vistosos y los que de momento nosotros sabemos que han tenido algún tipo de negociación. Ok, voy rápido. Elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo va ese tema? Porque no quieren elegir, lo están retrasando, ¿cómo va ese tema? Bueno, es preocupante porque este viernes acaba, digamos, la jornada de trabajo y el domingo 15 acaba finalmente el periodo de 4 magistrados.
de los 4 magistrados más relevantes que ha tenido la Sala Constitucional probablemente en su historia. Hay que recordar que es una sala relativamente nueva, creada en la Constitución del 83. No vemos, a mí me preocupan las declaraciones del diputado Shafiq Handel, que dijo que no pasaba nada si se retrasaba 2 o 3 días, lo cual a mí me hace ver que probablemente va a ser más tiempo que eso. Es curioso porque la derecha tiene los votos. Ahora, sí, a mí me llama muchísimo la atención las palabras del diputado Shafiq Handel, porque él también ha ingresado en una dinámica de descartar o desacreditar a ciertos candidatos. La pregunta es, ¿y él qué conocimiento tiene dentro de un andamiaje constitucional legal para poder estar en una comisión como esta? Y te lo planteo porque hay una gran cantidad de funcionarios y exfuncionarios ligados a todos los partidos políticos por enriquecimiento ilícito. Así es. Mira, hay una cosa muy interesante en este proceso de elección. Para empezar, yo no había visto este interés ciudadano en esta elección, precisamente porque hay muchas cosas en juego. Todos los precedentes que esta Sala Constitucional ha sentado son importantes y, digamos, la gran tarea es mantenerlos, porque ha sido una Sala Constitucional fuera de serie, a mi modo de ver. Ahora, la ciudadanía exigió transparencia en el proceso y la Asamblea lo que hizo fue poner a disposición entrevistas públicas en el Centro Cultural, donde vimos la incapacidad de los diputados en hacer preguntas para realmente conocer a los candidatos. O sea, tenemos a personas que no son idóneas haciendo preguntas a la gente que quiere aspirar a dirigir el máximo tribunal, el tribunal que interpreta la Constitución en El Salvador. Entonces, es lamentable realmente ver esta subcomisión que tiene diputados que no dan el ancho para estar ahí. Es lamentable. Entonces, lo que te quiere decir son 2 cosas. Uno, es que esa comisión realmente no va a decidir nada, que es solamente una pantomima. Y la negociación está mucho más arriba. Me preocupa que no va a haber, creo yo, una selección de candidatos pronto y un tribunal como la Sala no puede estar acéfala. Es cierto, ¿verdad? Asumen los suplentes, pero uno esperaría que eligieran esta semana. Han tenido tiempo. El Consejo Nacional de la Judicatura ha pasado su evaluación. Las entrevistas en el Consejo fueron mucho mejores que en la Asamblea Legislativa, porque hicieron preguntas válidas. Entonces, ojalá que la Asamblea escoja a las 4 personas que van a llegar a la Sala Constitucional, a las mejores. En el abanico de 30, quizás hay muy pocos constitucionalistas, pero hay gente valiosa. Esperaría que no escojan ninguno vinculado a partidos políticos, que los hay vinculados a partidos políticos de una forma orgánica, y esperaría que esa gente esté fuera de la sala. César, ¿tú crees que están esperando para ir finalizando este tema, ir pasando a otro, que ahorita te lo planteo? ¿Tú crees que lo que están esperando es que esta sala se vaya para escoger y que no les vaya a votar a los que escojan? Número 1, y número 2, hay 2 temas que van íntimamente ligados en esto para ir haciendo la transición. La primera es que si no hay sala, César, no puede haber quórum de los 15 magistrados en corte plena para poder conocer la solicitud de extradición del señor Mauricio Funes de Nicaragua, que es de corte a corte. Es decir, la difusión roja por parte de Interpol, ese es otro tema, pero mientras tenga él un estatus legal para solicitarle que hay un requerimiento legal en este país, judicialmente hablando, porque se ha incoado y se ha girado una orden de detención, tiene que hacerse con 15. Estos 15 me llevan a otro tema, y es que también estos 15 son los que conocen los casos de probidad, y nosotros hemos sabido por palabras de Sidney Blanco, de Florentín Meléndez, de Rodolfo González, etcétera, donde dicen, señores, es frustrante ver casos, doña Ana Vilma de Escobar, altamente cuestionado Guillermo Gallegos, el señor Francisco Medino, y que no avanzan porque hay grupúsculos aquí adentro que lo impiden. Mira, dos cosas. Yo creo que se puede funcionar, entiendo que se puede funcionar con los suplentes, y la sala podría y la Corte Plena podría seguir funcionando pese a no tener magistrados propietarios. Es una cosa que los abogados deberán aclarar, pero yo entiendo que sí se puede. Con lo que mencionás es lamentable. El caso de Ana Vilma Escobar, lo único que te puedo decir al respecto es que hay que estar pendientes de facto en los próximos días, porque vamos a dar a conocer algo sobre la ex vicepresidenta. Es un caso...
Sí. Es un caso muy ¿Delicado, fuerte? delicado y fuerte, sí. Ok, ¿tú crees que esta fue la razón de ese caso delicado, fuerte, que No ustedes sé, están no sé, investigando, no que sé. ella ya no quiso correr como diputada? No ¿La sé. mujer más votada? Sería especular por decirte si eso fue, pero lo que te quiero decir es que la investigación de probidad suelta números que asustan. ¿En cuántos días podríamos estar conociendo esta información para volverlos a llamar a que nos acompañen? Pronto, en las próximas 2 semanas quizás. En las próximas 2 semanas, perfecto, hay que anotarlo, producción, y hay que traerlo acá porque hay 2 temas en los cuales nos va a compartir. El caso de doña Ana Vilma de Escobar también y el caso del nombre de periodistas. Ojalá que eso esté ratificar. pronto también. Ujú. Sí, perfecto, vamos a pausa, volvemos. Esta es la razón por la que dejamos todo. Sin importarte dónde vengas o dónde estés, lo que importa es que estés. Porque cuando tu equipo juega, nada más importa. Cada jugada la vivimos y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza, es romperse la garganta con cada gol. En la cancha somos uno solo. Así es la Liga Pepsi, nuestro orgullo nacional. Mr. Donut, la gran variedad. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores, Banana hawaiana. tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Llegamos al final de esta su entrevista al punto con Sergio Méndez. César Faguaga, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por haber asistido a la invitación que te hiciera no tu servidor, es el pueblo salvadoreño encarnado en tu servidor, para poder conversar sobre todos los temas, las investigaciones a profundidad que ustedes están realizando. Gracias. No, gracias Sergio por la oportunidad y espero que en los próximos días se conozcan más investigaciones y con gusto venimos a tu programa. Nos quedamos picados con esos temas. A platicarte y gracias por el espacio y por tu labor. Queremos conocer el caso de la ex vicepresidenta de la República, doña Vilma de Escobar, y también el resultado de nombre y apellido, no sé por qué me froto las manos, de gente que se hace llamar periodista y prostituyeron esta hermosa profesión. Gracias. Gracias, César, un placer. Gracias. El Salvador, soy Sergio Méndez, llegamos al final de esta su entrevista. Si le gustó, por supuesto, esta participación que hemos tenido esta mañana, coméntela, señores, que tenga un día espectacular. Será hasta el día de mañana y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.